35. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los conectados. Amén. Dios bendiga a todos los que se van a conectar más tarde. Aquí empieza su programa Palabra de Vida. Sean todos bendecidos. La palabra del Señor hoy día se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Ahí le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Como título de esta palabra, en el capítulo 8 dice viviendo en el Espíritu, pero de 28 en adelante dice más que vencedores. Y como Dios todo lo hace perfecto, en esta hora Dios nos quiere hablar. Vamos a dar lectura entonces a la carta de los Romanos, versículo 8, capítulo 35, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. 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 Capítulo 8, versículo 35. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, antes que la tribulación nos separe del amor de Dios, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes que la angustia nos separe del amor de Dios, antes que todo esto suceda, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes que la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada nos separe del amor de Dios, antes que pase eso, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Si Él dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos vencer, y en su nombre hay poder, y en su nombre hay autoridad, y en su presencia hay victoria, y dice la Biblia que somos más que vencedores. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, algo sucede en nuestras vidas. Algo pasa en nuestra vida y hay algo que nos sucede. Cuando hablamos de tribulación, esto incluye pena, tormento, aflicción. Cuando hablamos de angustia, tristeza, inquietud, intranquilidad. Cuando hablamos de persecuciones que tenemos que huir porque ya nos alcanzan. Cuando hablamos de hambre es porque estamos ahí clamando y algo pasa en nuestra casa que no es normal, y algo acontece con nosotros cuando estamos viviendo estas cosas. Cuando viene ahí la espada, viene el peligro, nos está diciendo que existe la posibilidad de que nos ocurra algo. Y algo sucede en nosotros cuando estamos pasando en estas cosas, y estas cosas se llaman emociones. ¿Qué es la emoción? Son los estados de ánimo. Los estados de ánimo son emociones que sentimos. El estado mental son los pensamientos e ideas que acompañan este estado anímico. El estado mental van de la mano con nuestro estado de ánimo, porque nuestros pensamientos influyen en nuestro estado de ánimo. Según como estén nuestros pensamientos, así influye y así reaccionamos frente a las tribulaciones, frente a la angustia, frente a la persecución, frente al hambre, frente a la desnudez, frente al peligro y la espada. Según como estemos pensando, y la palabra de Dios dice: pero antes que ocurran estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y escrito está que por de tal manera amó Dios
pensamientos humanos y afloran las emociones. ¿Qué es emoción? Las emociones son la tristeza, la pena. Así como cuando estamos en el Facebook podemos expresarnos a través de esas caritas. Hay un me gusta, hay un me encanta, me enoja. Una pena, una sorpresa. Son las emociones. Y las emociones no reaccionan según nuestra mentalidad, según cómo esté nuestra mente. Y la Biblia dice que nuestra mente tiene que ser la de Cristo, y la mente de Cristo está en la palabra. La palabra, por cuanto tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para sujetar toda emoción. ¿A quién le ha pasado estar sufriendo de muerte por algo que pensó que era y después no fue? Era solo un pensamiento que afloró el enojo, afloró la ira, afloró muchas veces la tristeza, la angustia, el dolor. Fue un pensamiento que afloró nuestra emoción. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bendito Dios de la gloria. Y la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y cuando la aleluya nos dice que yo quiero ser prosperada, para eso debo estar plantada. ¿Y cómo debo estar plantada? Junto a corrientes de agua, para que todo lo que haga sea prosperado. O sea, yo debo estar meditando en la palabra. Yo no puedo descuidarme en la palabra, en lo que Dios me dice, porque así como la palabra en nosotros aumenta la fe, así también el diablo se prepara, y hay asesinos de la fe que quieren robarte tu bendición para que no puedas ver gloria, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces cuando la palabra no la leemos en el día a día, cuando viene la angustia, aflora la emoción. Y aflorando la emoción podemos hacer cosas o tener reacciones que después nosotros mismos nos lamentamos. Así es, Señor, amén. ¿Qué significa meditar? Dice que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento, para estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión sobre ella y tomar una decisión. Entonces, cuando la palabra de Dios me dice medita de día y de noche, me está diciendo: considera el asunto con atención, determina lo que está escrito en la palabra, detente a meditar lo que está en la palabra, estúdialo, compréndelo bien, y a raíz de esa meditación, a través de esa palabra, toma una decisión. Pero sin palabras, las emociones nos hacen aflorar muchas veces. Tercera de Juan dice, capítulo 1, versículo 2, dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como va prosperando nuestra alma, nosotros vamos prosperando en todas las áreas de nuestra vida. Así como prospera nuestra alma. ¿Y qué es nuestra alma? La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Nosotros somos espirituales, no almáticos. Almáticos, de ahí están las emociones. Cuando tomamos decisión por nuestras propias emociones, nosotros estamos, aleluya, en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando nosotros tomamos decisiones por nuestra propia conveniencia, por nuestras emociones, es cuando nosotros
Él concederá las peticiones de tu corazón. Todos tenemos una petición en nuestro corazón, pero si nosotros guiados por las emociones no vamos a alcanzar a llegar a las peticiones que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios bendice a los que van prosperando conforme avanza, conforme sana su alma, conforme va. Nosotros nos rendimos ante la palabra para obedecerla. Bendito Dios de la gloria. Segunda de Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras la palabra nos dice, cuando estés pasando tribulación, yo quiero que sepas que esta tribulación es momentánea, es pasajera, es momentánea, pasará, como decía la alabanza, ya pasará. Amén, amén. Es productiva, es excelente, es eterna y tiene un peso de gloria para nuestra vida. Mientras la ley de Jehová nos está diciendo, esta leve tribulación la voy a usar para hacer en ti y dar un mayor peso de gloria. Nuestras emociones dice arranca. Nuestras emociones dice defiéndete de la angustia. Aleluya. Nuestras emociones nos dicen mira cómo te vas a dejar que te pisoteen, cómo vas a aguantar tanto. Así dicen nuestras emociones y hacemos conforme a nuestras emociones. Así es, Señor. Pero si meditamos en la palabra, dice la Biblia, antes que todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Sí, Señor, amén. Dice la palabra del Señor, en mi angustia invoqué a Jehová. Aleluya. Y clamé a mi Dios. Él me oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él y sus oídos. Me invocará, dice el Salmo 91, y yo le responderé. Amén. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, Amén. lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Mientras la ley de Jehová nos está diciendo, yo te voy a mostrar mi salvación, yo te voy a mostrar gracia y darás a Maya cosas grandes que dice nuestra emoción. Aleluya. ¿Quién me está causando angustia? ¿Quién me está causando esta angustia? Y huimos, confrontamos, peleamos. Pero si nosotros estamos meditando en la ley de Jehová, estamos diciendo, Dios me quiere mostrar su salvación. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya, Rey de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Mientras Dios nos está diciendo, si meditamos en la palabra y tomamos la palabra, estamos diciendo, Dios, el reino de los cielos será para mí, el reino de los cielos será para mí. Pero si no leemos la palabra y no salimos más que vencedores por medio de la palabra, nuestras emociones van a decir, a ver quién me está persiguiendo, a ver quién me está persiguiendo. Nuestras emociones son diferentes y mañana las estamos lamentando. Bendito Dios de la gloria. Había un joven que Dios lo había capacitado en el silencio. Dice la palabra del Señor que David fue mandado por su padre a dejarle alimento a sus hermanos. Y veía este paladín que atemorizaba al escuadrón de Israel durante 40 días en la mañana y en la tarde. Sí, Señor. Dice que ellos estaban atemorizados, pero ¿por qué estarían atemorizados? ¿Por qué fluía este temor? Habían olvidado la palabra de Dios, habían olvidado cuán grande era su Dios, se habían olvidado todo lo que Dios había hecho por su iglesia. Habían visto la gloria de Dios, pero lo habían olvidado. Habían descuidado lo más importante de poder hacer caso a lo que Dios estaba hablando, a lo que Dios, aleluya, era con ellos, que Dios les amaba.
Dice la palabra que ellos estaban atemorizados, aterrorizados cuando venía el paladín, lo veían muy grande. Pero había un joven, un muchacho que no dejó llevarse por sus emociones. Él hubiera sido otro joven, hubiera dicho que vayan los más grandes, que vayan los que van delante, los que fueron entrenados para la guerra. Porque los que estaban ahí en los cuadrones de Israel eran formados, eran disciplinados, eran equipados con su uniforme de guerra. David no. David en el silencio había el Espíritu de Dios, lo estaba capacitando para vencer leones, para vencer, aleluya, osos allí, para defender las ovejas de su padre. Sí, Señor. Él no se dejó llevar por las emociones. Imagina a un David cuando viene al lado y le dice, encendido en ira, le dice, ¿para qué has descendido acá? Yo conozco tu soberbia, tu malicia de tu corazón, y para ver la batalla has venido. ¿Qué pasa si David en ese instante no hubiera tenido la palabra y se hubiera dejado atemorizar? Hubiera ido, Saúl, es que yo quiero ir a la guerra, pero resulta que a la viada me está molestando, me está mirando en menos, yo mejor no voy. Había un David que había sido capacitado en el silencio. Y más aún, dice la palabra del Señor David se apartó de él, se apartó de su hermano que encendido en ira lo empezó a blasfemar contra él, y él mantuvo la firmeza porque tenía palabra, aleluya. Saúl lo manda a llamar cuando sabe que David quería ir a la guerra. Y David le dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra ese filisteo. Y Saúl le dice, no podrás ir tú contra ese filisteo, porque no puedes ir a pelear con él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra. ¿Qué hubiera pasado con David si él hubiera sido sentimental? Le hubiera aflorado sus sentimientos y se hubiera echado a llorar y se hubiera ido a su casa. Iba a perder la bendición, aleluya, de Dios. Sí, Señor. Un hombre que tenía carácter, un hombre que sabía que él lo había llamado, que él lo había capacitado donde nadie lo veía. Él peleaba con osos y peleaba con leones. Pero como no lo habían visto, lo miraban en poco. Pero la valentía que Dios le había dado, tuvieron que verla, y los que, aleluya, lo miraron en menos, podían ver, aleluya, como ese pequeño, ese muchacho que nadie lo había entrenado en el ejército, derrotó al gigante que ellos temían. Señor. Pero él tenía la palabra. Él sabía que él lo había llamado. Él sabía, tenía la convicción, y no fue una emoción, sino tenía la convicción de quién lo había llamado. Y la convicción es diferente que emocionarse. Yo puedo decir emocionada en un culto, yo voy a ir, pasan los días y no voy. Y no quiero nada. No fue una convicción, fue una emoción. Aleluya. Añadió David diciéndole a Saúl, Jehová me ha librado de garras del león y de garras del oso. Aleluya. Él también me librará de este filisteo. Convicción. Aleluya, No emoción, convicción de lo que Dios había dado, de lo que Dios le había enseñado. Y hay una mujer que sí se llevó por sus emociones. Dice la palabra del Señor que Agar fue echada junto a su hijo de casa de Abraham, porque los dos niños tenían problemas y Sara decidió que se vayan. Y aunque Abraham no quería, Dios le dio la orden que lo permitiera irse. Y dice que Agar iba en el desierto, pero a ella le faltó el agua del odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto, y ella se fue y se sentó frente a la distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó frente al muchacho, alzó su voz y lloró. Ella
emociones. Y su emoción le decía: tu hijo va a morir, tu hijo va a perecer. Mejor siéntate al frente, déjalo ir y aléjate y míralo de lejos lo que ocurre con él. Pero mira una palabra de parte de Dios, aleluya, y le abrió los ojos. Cuando viene la palabra se abren los ojos, y cuando los ojos se abren comenzamos a ver, aleluya, gloria, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando se abren los ojos comenzamos a ver lo que antes no veíamos. Tenía enfrente agua para darle a su hijo. Tenía al frente agua, pero con los ojos cerrados y viviendo en la emoción no lo podía ver. Fue cuando el ángel le habló palabra, se le abrieron los ojos, y cuán importante es la palabra para detener la emoción. Cuán importante es la palabra al deleitarnos en aquellas promesas que Dios nos ha dicho, para no hacer lo que no se debe, para no reaccionar como no queremos. La palabra es fundamental día a día. Si no hay palabra, la emoción aflora. Si no hay palabra, después la emoción es momentánea. Hay familias que no se hablan en años por un impulso de emoción. Sí, Señor, amén. Aleluya. Pero también hay una mujer, Jael, que significa fuerza de Dios. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová los vendió en manos de Jabín, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque Sísara los oprimía con crueldad, igual que Faraón. Débora gobernaba en Israel en ese tiempo. Aleluya, pero Débora manda llamar, porque ella era profetisa. Y Jehová, dice la palabra, que quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo el ejército, pero Sísara quedó con vida y salió huyendo, caminando. Y dice la palabra del Señor que él se mete en una tienda, pero se metió con una mujer que su fuerza era de Dios. Se metió aleluya, en la tienda de una mujer que la fuerza provenía de Dios, que ella no peleaba con su fuerza, sino peleaba con la fuerza del Rey de Gloria. Una mujer que no dejó que sus emociones afloraran. Una mujer que llegó, lo hizo entrar. Él le dice: dame agua. Ella le da leche. Lo envuelve en una manta, toma una estaca, toma un vaso, aleluya, y le pega en la sien y así muere, aleluya, aquel que se había entrado en su casa y quería venir a mandar, bendito Dios de la gloria. Pero en Ainanay, Samaya, Rimasaya, había una mujer que pudo estar llorando, que pudo haber dicho: vino el enemigo a mi casa, ¿yo qué hago? Mi esposo no está, mi esposo ¿dónde está? Yo estoy sola, ¿qué hago? Pobre de mí. Pero ella no se movió por las emociones, ella se movió, aleluya, con la fuerza de Dios, como lo dice Efesios 6:10, aleluya. Fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. Había una mujer valiente, había una mujer que provocó, aleluya, Rey de Gloria. En ella Dios le plació darle la victoria a Israel. Aleluya. Pero Jael no fue movida por sus emociones. Pudo haber entrado más tarde su esposo, ella en una esquina aterrada, o pudo ir donde Débora y haberle dicho: es que el enemigo entró a mi casa, ¿yo qué hago? Mi esposo ni sus luces, mi esposo, yo estaba sola, pudo haberme matado, que hubiera sido de mí. Pero no dejó que sus emociones la gobiernen. Tomó la autoridad, la fuerza de Dios, acabó con su enemigo. Yo sé que aquí hay harta Jael. Amén. Yo sé que él está ahí, Rey de Gloria, que aquí hay Jael, aleluya, y hay David, bendito Dios de la gloria, que saben quién los ha llamado, que saben que Dios está con ellos, que saben que Dios, aleluya, no los dejará y no los abandonará, que la tribulación añade un mayor peso de gloria, que la angustia
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Aleluya, ¿cuántos lloramos? Aleluya, ellos serán consolados. Amén. La Biblia dice que Él enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos, pero sin palabras el enemigo nos vence. Sin palabras salimos huyendo. Aleluya, Rey de Gloria. Gracias. Yo contaba un tiempo cuando recién empezamos con mi esposo. Los dos caracteres, yo decía carácter fuerte, pero ahora que sé, éramos carácter débil. Porque nuestro temperamento, nuestro carácter era tan débil que nuestro temperamento nos gobernaba. Hermanos, nos separamos. Volvíamos, nos separamos, volvíamos, nos separamos. Una vergüenza. Nos daba vergüenza, pero en el momento que daba la escoba, uno por allá, otro para acá, vendíamos las cosas de la casa, mi hermano. Vendíamos nuestras cosas que el trabajo nos costó, pero por falta de carácter. Y después no pasaban ni 2 semanas y volvíamos. Vuelta a comprar todo, qué vergüenza. Y yo creía que mi carácter era fuerte, débil era. Porque no podía ni gobernarme yo. Aleluya. No podía gobernar mi espíritu. Aleluya, como decía David, alma, no te olvides. Me ha tocado muchas veces en el baño de mi casa decir, alma, cuidadito. Alma, sujétate. Y envían la palabra. A mí misma me hablo. Me miro en el espejo para que me den cuenta que soy yo. Pero lo hago. Me doy vuelta y me voy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y después vuelvo. Gloria a Dios. Porque hay que hacerlo. Amén. Aleluya. Porque nuestras emociones, nuestro temperamento fuerte. Muchos dicen, ¿verdad, hermano? Dicen en el mundo, dicen que fuerte carácter. Nadie lo pisotea. Nadie acá, nadie allá. Pero qué débil es. Así es, Señor. Por eso dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre tomar toda una ciudad si no gobierna su propio espíritu? Y le dice, oye, si eres enojón, si eres enojona, es culpa tuya. Arréglatelas tú. Ora tú, arréglatelas tú. Porque alguien que es enojón o enojona, un día puede llegar a la casa enojado, enojada. Me molesta cualquier situación. Al otro día el esposo o la esposa dice, ay, ¿verdad que le molestó esto? Lo voy a dejar tal cual para que no se enoje. Pero una se pudo haber enojado por la mesa. Y mañana dejamos la mesa para que no se enoje la persona. Pero resulta que mañana va a ser otra cosa. Y podemos decir al otro día voy a dejar la mesa, la cuchara, todo, porque los 2 días se ha enojado y por esto y lo voy a dejar tal cual. Pero no es culpa de la persona. No son los enemigos externos. Son nuestros enemigos internos que no sabemos someternos. No sabemos doblegar nuestras emociones. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y cuesta. Cuesta someter. Pero sin la palabra no vamos a salir vencedores. Amén. Sin la palabra no podemos, porque esta naturaleza adámica se revela la palabra y quiere hacer lo que quiere. Sí, Señor. Amén. Se siente dueña y señora de todo. Sí, Señor. Pero ni nosotros mismos somos dueños. ¿Qué significa enseñorearse de su espíritu? Ser dueño. Ser Señor. ¿Qué saco yo de mandar al medio mundo? Si no soy capaz ni siquiera de mandar mi espíritu y someterlo. Las emociones nos juegan en contra. Y las emociones son almáticas. Muchas veces buscamos culpable. No busquemos el culpable de la aflicción. No busquemos los culpables de la tribulación. Digamos, no, tengo que tener palabra para recibir ese peso de gloria. Aleluya. No busquemos culpables que nos hace la angustia, que nos provoca todas las cosas, mis hermanos. Porque lo que Dios quiere conseguir en nosotros es algo, tratar con nosotros mismos. Cuando yo dejé de victimizarme, fue cuando comencé a crecer. Cuando empecé
no voy a comprar más su frutería, dije yo. Pero sabe, en la tarde yo meditaba y decía, esta situación, si yo hubiera hecho acá, hubiera hecho acá, yo hubiera conseguido y no hubiera sido tan grande mis emociones. Y se predico esto ahora porque si hay algo que he experimentado de que entré al Evangelio, es eso. Es eso. No digo que estoy al 100%, pero cuando algo me confronta y me duele, digo no, algo está pasando y no es culpa de aquello, algo pasa conmigo, algo tengo que sanar, algo tengo que orar, algo tengo que cambiar, algo tengo que someter. No es fácil, pero cuando dejé, como le digo, de victimizarme, comencé a crecer. Porque el reconocer sus errores trae crecimiento. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y si había alguien con carácter, era Jesús. Jesús en su angustia oró al Padre y le dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, amén. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muerto en sus emociones, venía con un propósito y un mandato del Padre, morir en la cruz del Calvario. Y aunque la angustia le ganaba, su emoción ahí estaba. Él dijo, pero yo aunque sienta esto, aunque quisiera no vivirlo, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que crezcamos. La voluntad de Dios es que crezcamos, que prosperemos nuestra alma. ¿Sabe? Lo que va a darnos cuenta un día delante del tribunal de Cristo va a ser esta alma. Este espíritu volará a su creador. Esta carne al polvo volverá porque es tierra, es polvo. Pero el alma se presentará delante de Cristo. Y en quien hemos creído, a quien estamos sometidos. En el alma está la voluntad, están las emociones. Y nuestra voluntad, ¿de quién es? Dejó fluir mis emociones. O digo, Padre, tu palabra me ha dicho. Si hay algo que el enemigo sabe y estudia, en que nosotros somos débiles. Y el Espíritu Santo, en un tema que estoy estudiando, me decía, sanidad del alma, sinónimo a debilidad. Aleluya. Enfermedad del alma es sinónimo de debilidad, porque en esa área somos débiles. Cuando estamos enfermos, es más fácil que venga otro virus, que venga otra enfermedad. Pero cuando estamos sanos, estamos robustos, estamos firmes. Y sabe la tribulación, cómo hacen los doctores para poder combatir aquellas pestes tan grandes, la tuberculosis, el coronavirus, pone dosis de lo mismo. ¿No será que la tribulación también Dios nos querrá formar, como dice, como está escrito, la paciencia? ¿Qué significa tribulación? Pena, tristeza, porque queremos que todo pase al tiro. Impaciencia, desesperación, buscamos culpables. Pero ¿qué quiere Dios? Dios está poniendo un poquito para que mañana seamos resistentes al peso de gloria que será derramado a causa de la victoria, pero a través de la palabra. A través de la palabra saldremos victoriosos. Por eso es peligroso cuando no se lee Biblia diariamente. Es peligroso. ¿Qué pasa si ese día viene la tribulación y no hemos, aleluya, y no tenemos palabra? ¿Qué pasa si no hemos comido, alimentado de la palabra y viene la angustia? Las emociones van a
Lo mismo pasa en las iglesias. No hay oración. No hay resistencia. La emoción afloró. Me voy a una, me voy a otra, me voy a otra. Pero no nos damos cuenta que el problema no soy la iglesia, porque yo soy la iglesia. El problema es que no tengo la palabra. Aleluya, no estoy parado en la roca. Y si no estoy en la roca, no estoy en la palabra. Mi emoción afloró y quiero huir de la tribulación. Quiero huir de la angustia en lugar de soportar para luego que venga el peso de gloria. Aleluya. Y esto pasa también, vuelvo y digo, en los matrimonios. Esto pasa en muchas áreas de nuestra vida. Cuando las emociones nos afloran y no hay palabra, las emociones, la tristeza nos inunda, la angustia nos inunda, las emociones a flor de piel. Alguien que tiene ministerio, tiene llamado, si no ha muerto, si no ha aprendido a someter por la palabra las emociones, mañana puede ser el pastor, puede ser evangelista, pero a la primera sale huyendo. Yo suelto todo porque me dicen que no soy de Dios. Yo suelto todo porque nadie me cree. La emoción es momentánea. Sí, Señor, amén. Por eso que Dios primero nos trata. Por eso pasamos tantas cosas. Aleluya. Pero no es para salir huyendo. Es para recibir lo que viene de parte de Dios, hermanos, mis hermanas. Cristo por nosotros cumplió. Sí, Señor, amén. Él se sometió a la voluntad de Dios para, bendito Dios de la gloria, para poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y hoy día estamos sentados aquí. Y hoy día podemos acceder a su presencia, a su Espíritu Santo, gracias que hubo alguien que tuvo carácter, que tuvo, aleluya, carácter y no permitió que sus emociones lo gobernaran, sino que dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Yo sé que en esta hora muchos vamos a decir: Señor, estoy pasando tribulación, estoy pasando enfermedad, estoy pasando persecución, estoy pasando angustia. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque tu voluntad es perfecta, tu voluntad es agradable, tu voluntad es bendita para mi vida. Porque yo no sé el día de mañana, pero tú lo sabes, tú sabes lo que tienes para mi vida, pero tú me vas encaminando para allá, pero mis emociones me alejan. Son mis emociones las que me alejan, aunque quiero. Pero Dios nos dice en esta hora que para ser más que vencedores es solo por medio de aquel que nos ha amado. Jesucristo nos ha amado. Jesús es la palabra. La palabra nos va a mantener sujetos. Aleluya, a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sea aquí su palabra. Aleluya. Dios bendiga a mis hermanos que están conectados mañana a las 2 de la tarde. Les esperamos. Les hacemos una invitación. Amén. Mañana estará nuestra hermana Gabriela Igor entregando una palabra de vida para nuestro espíritu. Que Dios les bendiga.